les ayudan a bien. Voltee con el que esté a su lado o cerca de usted y dígale: todas las cosas que pasan en tu vida, Dios las va a utilizar para tu bienestar. Y continúa diciendo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Usted tiene un llamado de parte de Dios y el propósito es de que todas las cosas que le pasan a usted, Dios las utilice para su bienestar. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué dice? Que fuesen hechos, ¿qué más dice? Conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, levante su mano si Dios lo predestinó a usted. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Una escritura muy tan poderosa como prometedora, ¿verdad? De que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios nos ayuda en todas las cosas. Y es una verdad. Dios nos dio un raciocinio, nos hizo seres pensantes, a diferencia del resto de la creación. Nos hizo seres pensantes, razonamos. Y en ese albedrío que Dios nos dio, en esa libertad que Dios nos dio, acostumbramos a interpretar las cosas de Dios a nuestra opinión, a lo que nosotros creemos que es como debe de ser. Pero nuestra opinión es humana y Dios no es humano. Nosotros somos diferentes a Dios. El libro de Isaías nos lo dice, ¿verdad? Porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Hay una diferencia enorme entre el actuar del hombre y el actuar de Dios. Y esta escritura que leímos nos dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios tiene un propósito. El propósito de hacernos madurar, de hacernos llegar, tener ese proceso en el cual vamos a ir acercándonos a la imagen de Jesucristo. Nos va a ir haciendo conforme a la imagen de Jesucristo. Entendamos entonces que el propósito del Padre en nosotros es que cada día, diga conmigo, cada día me parezca más a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Que mengue, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que mengue la carne para que crezca Cristo en nosotros, para que crezca el Espíritu en nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el propósito que Dios tiene al estarnos enseñando. Dios nos está enseñando a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de la revelación del Espíritu Santo. Nos está enseñando, nos está capacitando para que ya no viva nuestro viejo hombre, mas viva el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Como que no muchos están de acuerdo con eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. En este proceso, mis hermanos, en el proceso de maduración o en el proceso de crecimiento espiritual, es muy fácil que nosotros permitamos que nuestra opinión, la opinión humana, esté por encima de la opinión de Dios, que es la opinión divina, que es la opinión celestial. Y a veces lo hacemos con fundamento bíblico. Fundamentamos nuestra opinión con la Escritura, pero con interpretación humana, interpretándolo humanamente.
no con la interpretación del Espíritu Santo, que es el que da la revelación de su palabra, que es el que da el conocimiento revelado de su palabra en nosotros. Hemos interpretado que el ser hechos conforme a la imagen de Cristo es ir madurando, es ir creciendo, es ir actuando de una forma diferente, que nuestro carácter vaya cambiando, que nuestro actuar se vaya perfeccionando. Cuando la Biblia no presenta la madurez como impecabilidad, la Escritura no presenta la madurez espiritual como algo externo, lo presenta de adentro hacia afuera, no lo externo. La presenta como una transformación progresiva hacia la imagen de Cristo. Fuimos predestinados, escogidos, llamados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y esa es la madurez a la cual se está refiriendo la Escritura. Esa es la madurez espiritual a la cual nos está guiando el Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, Dios no está creando una versión optimizada de ti y de mí. No está creando una versión mejor de ti o de mí. Está formando el carácter de Cristo en mí y en ti, que es muy diferente. Ahora, vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Cómo es que se llama el mensaje? Perfección o santidad. Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El contexto de esta escritura, Samuel, el profeta Samuel, es enviado a ungir al escogido de Dios para que fuera el rey de Israel, para que anduviera escogiendo a otros, para que no anduviera escogiendo a otros y escogiera el que Dios había llamado, el que Dios había predestinado, el que Dios había escogido, que era David. Y le dices el Señor: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre la perfección, que es humana, y la santidad, que es divina. Enorme, enorme diferencia. La perfección pregunta: ¿cómo me veo? ¿Cómo son los actos que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? Y la santidad pregunta: ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Esa es la diferencia tan enorme que hay y que nosotros no hemos podido asimilarla, porque seguimos tratando de perfeccionarnos en nuestro carácter, de perfeccionarnos en nuestro actuar, de perfeccionarnos en nuestro hablar. Y no es que sea malo que usted pretenda cambiar, no es malo, pero no es lo mismo estar actuando en perfección que estar actuando en santidad, porque la perfección es externa, lo que se ve, lo que se siente, lo que se mira, y la santidad viene desde adentro y sale para reflejar la gloria de Dios en nosotros, para reflejar el carácter de Cristo en nosotros. La obsesión por la perfección crea una espiritualidad superficial que nos hace llegar a pensar
que estamos actuando espiritualmente, pero que en realidad esa espiritualidad, entre comillas, no tiene un fundamento divino, no tiene el fundamento de la santidad, sino que tiene fundamento en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. Como ejemplo tenemos en Mateo 23, Jesucristo llamando a los fariseos hipócritas. Usted sabe que los fariseos y los escribas, ahí lo dice en la escritura, fariseos y escribas eran los eruditos en la palabra, eran los que conocían la ley desde el principio hasta el final, se sabían toda la ley y trataban de llevarla en buen orden, de llevarla a cabo, de cumplirla. Y les dice Jesucristo, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera muestran piedad, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Cuál es la espiritualidad superficial? Una supuesta conducta correcta sin arrepentimiento, que tratamos de portarnos bien, pero sin basar ese comportamiento en nuestro Señor, basado en nuestro carácter y no en el carácter de Cristo. Apariencia moral sin transformación interior. Ante los ojos de los demás yo me porto bien, soy una persona moral, pero en mi interior está un caos, está una tormenta y está algo que no concuerda con lo que estoy expresando en lo de afuera, en mi comportamiento, en mi actitud. Disciplina externa sin dependencia interna, pretendiendo ser obediente a la palabra de Dios, pero sin depender de Él, queriendo obedecer lo que Dios me está diciendo sin tener que depender de Dios. Eso es una espiritualidad superficial. Y en el otro lado tenemos la santidad, que lo que hace es que desarma totalmente todas esas cosas, todo lo humano. Te obliga a enfrentar tu carne, a enfrentar tu humanidad, y te obliga a obedecer a Dios. Todo ese orgullo, ese ego, la inseguridad, el miedo, la comparación, los celos, el odio, el rencor, el deseo de venganza, todas esas cosas la santidad las confronta para encapsularlas y que tu carácter empiece a parecerse más al de Cristo. Nos lleva la santidad a hacer a un lado las apariencias para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que es lo que nos dice la Escritura también. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Nos lleva la santidad, nos lleva a reconocer que somos vulnerables e imperfectos y que necesitamos de Cristo en todo y para todo. Lo necesitamos para todo. Ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ya debería de habérselo aprendido de memoria. Gálatas 5, 1. ¿Ya lo tiene? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La perfección crea esclavitud. El tratar de ser perfecto crea esclavitud. Y la santidad produce libertad. Por eso nos dice el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquellos fariseos y aquellos escribas estaban en el yugo de la esclavitud de la perfección, de querer cumplir al pie de la letra la ley. Bueno, no era el tiempo de la gracia, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y ese perfeccionismo que ellos practicaron produce esclavitud.
produce cárcel. Esta escritura de Gálatas 5 obviamente abarca más que eso, pero enfoquémonos en esto, en que el perfeccionismo espiritual produce esclavitud, produce encarcelamiento, y la santidad nos da la libertad de esas ataduras y de esas cárceles, para no actuar como actuaron los fariseos, para no actuar como actuaron los escribas. Segunda de Corintios 12:9, le dice el Señor a Pablo: bástate mi gracia. 2:19, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo siempre he creído que nosotros debemos de tener un corazón enseñable. Cuando el Hijo de Dios, el cristiano, no tiene esa disposición de ser enseñado, de parte de Dios obviamente, la enseñanza viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero cuando no tiene la disposición o no dispone su corazón para ser enseñado, estamos en problemas. Porque entonces vamos a buscar el perfeccionismo en lugar de la santidad. Porque vamos a pensar que lo que Dios nos está diciendo no es lo adecuado, no es lo que pensamos que es lo que nos puede llevar a la madurez. Un corazón hermético, cerrado a las cosas de Dios, que no permite que la palabra entre, no puede ser madurado, no puede crecer, no puede actuar en santidad. Por eso nos dice la Escritura también que no endurezcas el corazón a la palabra de Dios. Necesitamos tener un corazón enseñable. Levante su mano y diga conmigo: yo necesito tener mi corazón enseñable a la palabra de Dios. El perfeccionismo espiritual nos vuelve vulnerables a los ataques del enemigo, pero la santidad nos vuelve enseñables a la palabra de Dios. Pero a nuestra carne no le gusta nada que tenga que ver con la disciplina a Dios. No le gusta a nuestra carne nada de lo que tenga que ver con la sujeción a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas le incomodan a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad. Le incomodan, le duelen, no quiere dejar de hacer las cosas que le gustan. El libro de Gálatas también nos dice: porque los deseos de la carne son, y nos lo empieza a dictar uno tras otro. Y la realidad es de que no queremos aceptar o no queremos atravesar ese proceso de madurez, de estar caminando porque en los caminos de Dios, porque la santidad implica un esfuerzo de nuestra parte y no queremos esforzarnos nuestra carne no se quiere esforzar en aprender, en usar, en obedecer la palabra de Dios. Dice la Escritura también: porque nuestra carne no puede ni quiere hacer las cosas de Dios, la palabra de Dios. La santidad implica esfuerzo, un esfuerzo que nos va a incomodar y que nos va a causar dolor en la carne. Como por ejemplo, perdonar. ¿Cómo nos duele perdonar? Porque tenemos que hacer a un lado las emociones, los sentimientos, lo que me hizo, lo que no me hizo, y eso nos duele. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Y continúa diciendo, no de gozo, sino de tristeza. Y continúa diciendo: pero después produce fruto apacible de justicia cuando se practica. Recuerde usted que estamos cohabitando dos naturalezas: la naturaleza vieja, el hombre viejo, la naturaleza nueva en Cristo, el nuevo hombre.
Y en este estuche están cohabitando esas dos naturalezas. Para nuestra humanidad, para el hombre viejo, para nuestra naturaleza carnal, es muy fácil actuar en el modo en que gobierna ella. Pleitos, celos, iras, contiendas, manipulación, venganza, orgullo, vanagloria, odios, rencores. Es muy fácil a la carne moverse en eso. Eso es lo que le gusta a la humanidad, a nuestro hombre viejo. Y romper ese patrón de carácter nos incomoda y nos duele en lo natural. Pero en lo espiritual, cuando logramos dominar esa parte, el Espíritu produce fruto apacible de justicia. Nos da paz y nos da tranquilidad. Nos da mansedumbre y entonces nosotros podemos empezar a caminar en los caminos de santidad. Cuando entramos en ese proceso, incluso podemos llegar a sentir que cuando le metemos el freno a la humanidad y que le decimos no a la carne, sentimos que estamos perdiendo, sentimos que nos incomoda, que nos duele, que estamos perdiendo el control. Pero en realidad lo que está sucediendo es que estamos ganando el control en el dominio propio, porque recuerde que Dios le ha dado a usted un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, pero que tiene que ser usado. Ya está en usted, ya está, Dios ya lo determinó, ya lo entregó, ya está en cada uno de nosotros, pero tiene que ser usado. Y cuando nosotros empezamos a usar el dominio propio, es cuando ya no empezamos a pelear, ya no contestamos en la forma en que nos están agrediendo, ya no nos es más fácil perdonar a los que nos ofenden y empezamos a hacer uso del dominio propio, de la nueva naturaleza. El proceso es incómodo, ¿sí? Pero es necesario. Si usted quiere madurar espiritualmente, es necesario estar en ese proceso. Dígale que esté a su lado, es necesario hacerlo. Los fariseos intentaban cambiar para ser aceptados por Dios, para agradarle a Dios. Ellos hacían las cosas, su motivación no era errónea, pero el método que utilizaban sí era errado. Ellos intentaban cambiar para ser aceptados por Dios, igual que muchos en la actualidad también, igual que muchos en la comunidad cristiana. Hablaba principios de esta semana, hablaba con un amigo, un hermano de otra congregación, y salió el tema de él defendiendo que los cristianos necesitábamos comportarnos en una línea específica de perfección, de que no podemos fallar, de que no podemos hacer cosas sin fallar, porque si el que falla pierde la salvación. Eso es lo que me decía. Y yo inmediatamente chocó con mi espíritu aquello. Es que no es por obras, no es por el perfeccionismo de afuera que tú agradas a Dios. Es tu corazón el que le agrada a Dios. Obviamente la Escritura también nos dice que no es para que andemos en libertinaje, que no es para que andemos haciendo las cosas como no deben de ser, pero debe de salir desde adentro, no es nada más de afuera, no es nada más de palabra, es desde el corazón, desde el espíritu donde debe de salir. El Evangelio no nos enseña que el cambio en nosotros se produce porque seamos aceptados por Dios. El Evangelio no nos enseña eso. Dios nos ha amado de puritita gracia. Así como somos, nos ha amado. Pero, diga conmigo, pero el propósito es que cada día sea más conforme a mi Señor Jesucristo. Nosotros
cambiamos porque fuimos aceptados por Dios. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en nosotros, en nuestro espíritu. Por eso nosotros cambiamos nuestras actitudes, por eso nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. Viene por el cambio desde adentro, no producido aquí afuera, sino aquí adentro, desde el espíritu. Filipenses 1:16 dice: el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él el que nos madura, es Él el que nos hace avanzar, es Él el que produce del querer como del hacer en nosotros por su buena voluntad. Somos una obra en proceso. Dígale que está a su lado, es una obra en proceso. Nomás no le diga, ay, pero está en obra negra todavía. No, ya casi terminada, ya casi terminando. No se desespere. No renuncie, siga adelante, siga obedeciéndole a Dios, siga amando a Dios, siga aferrado a Dios, aferrados a Dios, no soltarnos de su mano. Dios no nos llamó para ser perfectos, Dios no te llamó ni a ti ni a mí para que fuéramos perfectos en esta vida, que fuéramos intachables, que no cometiéramos errores ante los hombres. Nos llamó a pertenecerle, a ser suyos. Dice la Escritura que nuestro Padre nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice que nos conoció y que nos puso nombre. Hechura suya somos de Cristo, somos de nuestro Padre. Necesitamos depender 100% de nuestro Señor. Nos llamó a que le entreguemos nuestro corazón, a que nos rindamos a Él. Pero, diga conmigo otra vez, pero en esta humanidad hay una condición que no nos permite entregarnos 100%. Y esa condición en lo natural, una condición en lo natural que se llama autosuficiencia. Que nosotros creemos que nosotros podemos, que nosotros lo vamos a lograr. No sabemos cómo hacer algo, lo medio aprendemos y ya pensamos que no necesitamos saber nada más al respecto o nada más sobre el tema. Le pongo un ejemplo. Recientemente adquirí una consola para sonido porque la que tenía ya estaba fallando. Y pues decidí, ahí en casa nos gusta echar gritos de vez en cuando y la utilizo con las bocinitas. Y total decidí reemplazarla, compré una nueva. Y en cuanto llegó, estaba aquí mi hermano Reinaldo y la abrimos y la sacamos y la empezamos a ver y conectamos cables y sin haber leído el manual. Ya todo conectado y no se oía nada. No se escuchaba, no salía sonido. Y ahí estamos picándole un botón y picándole el otro y haciéndole, subiéndole y bajándole. Y no funcionó. Entonces a mi hermano se le ocurrió la brillante idea de leer el manual. Y en el manual ahí decía, para que saliera el sonido, en pocas palabras, para que salga el sonido, tienes que seleccionar el modo que vas a usar. Si es un dispositivo móvil, puedes conectarlo con el Bluetooth. Si es un dispositivo, una computadora, pues la conectas a través de USB. Si es algo más, pues la conectas por el RCA, por los dos. Tenía las opciones diferentes. Y lo único que no habíamos hecho era moverle ese botón. Pues se lo movimos, ¡fum!, ya salió el sonido. Ya sentimos que ya sabíamos todo de la mezcladora. Error. Porque todavía implica otras cosas. El hermano Francisco sabe de lo que hablo. Que la ganancia, que el volumen, que la ecualización, que un montón de cosas que tiene que acomodárseles para que funcione correctamente. ¿Funcionaba ya? Sí, pero no funcionaba en su totalidad como debería de estar funcionando. Otro ejemplo. Cuando aprendemos a manejar, lo voy a decir en mi caso, cuando aprendí a manejar, a mí me dijeron, este es el clutch, este es el freno, este es el acelerador y este es el volante.
Yo ya sabía lo más que se ocupa para manejar, conocer lo que tenía que usar. Yo creo que los que manejan se van a identificar conmigo en esto. Y ya me dice, préndela, mete el clutch, pisa el freno, saca el clutch poquito a poquito, lentamente, y acelérale poquito a poquito, y ya va a empezar a caminar. Y sí, ya empezaba a caminar. Pero los vehículos estándar no es nada más de una velocidad. Hay que hacer los cambios de velocidad, hay que conocer el vehículo, pero sobre todo hay que conocer los reglamentos de tránsito. Que manejar es una cosa y saber conducirte en la vialidad es otra cosa. Pero yo con lo que ya he aprendido, yo sentía que yo ya podía manejar y que ya sabía todo. ¿Por qué? Por la autosuficiencia. Ya no necesitaba que me dijeran nada más al respecto del tema. Yo ya pensé que ya lo sabía todo. Y en lo espiritual actuamos similar. Aplicamos una verdad, aplicamos una indicación de parte de Dios, logramos algo y asumimos que ya no necesitamos nada más. Que con eso es suficiente. Libramos una batalla y creemos que ya no necesitamos luchar más. Que con esa batalla que libramos, con eso ya Dios ya no va a permitir que las tribulaciones lleguen, que los problemas lleguen. Logramos un grado de madurez y que ya no necesito esforzarme por lograr más. Que incluso ya no necesito depender de Dios porque ya aprendí, porque ya maduré, porque ya ascendí en la madurez. Y quizás no lo estemos diciendo verbalmente o no lo estemos ni siquiera pensando, pero lo estamos asimilando de esa forma. Nuestra actitud hace ver que ya no queremos depender de Dios. Mire usted a Nabucodonosor, autosuficiente. A Salomón, autosuficiente en alguna parte de su vida. A David, autosuficiente. A Saúl, a Adán, a Caín. Y todos esos hombres en la historia, que vienen en la historia de la Biblia, en un momento de su vida hicieron uso de la autosuficiencia, como también nosotros lo hacemos. Usted y yo y todos los hijos de Dios, necesitamos reconocer nuestra incapacidad de producir santidad. Nosotros no la producimos. Nuestra humanidad no produce la santidad. El que la da es Dios. Eso es un producto exclusivo de Dios. Y necesitamos centrarnos en que necesitamos depender 100%, todo el tiempo, de Dios. No de nuestra opinión, siempre. Romanos 7:18. Me voy a ir más rapidito porque se nos está terminando el tiempo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dígale que esté a su lado, identifíquese. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La santidad, mis hermanos, la madurez espiritual no elimina la lucha. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. La santidad no va a eliminar los problemas en nuestra vida. Va a hacer que nosotros dependamos profunda y constantemente de Dios. Nada más. Nada más de Él. La vida cristiana no es ausencia de batallas, no es ausencia de problemas. La vida cristiana es presencia de Dios constante en nosotros. Es la presencia de la gracia de Dios en nosotros. Que Jesucristo nos dijo también, separados de mí, nada podéis hacer. Le vuelvo a repetir. Dios no quiere hacer una versión optimizada de ti. No quiere hacer una mejor versión de usted. Dios quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso no ocurre mediante apariencias, no ocurre por lo exterior. Eso ocurre mediante rendición del corazón a Dios. Conforme más rindes tu corazón a Dios, más cerca estás del carácter de Cristo. Vamos a concluir con esto. Dios no te ha pedido a ti que falles, que no te equivoques. Dios no te ha pedido que lo impresiones o que impresiones a otra gente. Dios no nos ha pedido que aparentemos estabilidad en lo externo, pero sí nos ha pedido rendición, nos ha pedido obediencia, nos ha pedido disciplina, nos ha pedido que confiemos en Él, que le demos nuestra fe, que depositemos nuestra fe en Él, que la fundamentemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos rindamos a Él. La perfección obsesiona. El querer ser perfecto obsesiona porque es creado por el hombre natural. La santidad transforma porque viene de Dios, depende de Dios, no de nosotros. Un corazón transformado siempre dará fruto apacible de justicia. Y un corazón endurecido, un corazón que no permite que la palabra de Dios entre, que Dios obre en ese corazón, siempre el resultado va a ser un caos, desastre y una muerte espiritual. Yo le invito, le exhorto a que rinda su corazón al Señor para que pueda Él reflejar su gloria en nuestra vida. Para gloria de Él, no es para que nos vanagloriemos nosotros de que logramos algo, sino para que el mundo glorifique y nosotros glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Sonría porque Cristo le ama y camina en la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Dios me lo siga bendiciendo grandemente.